capítulo 17, versículo 5. Nos vamos a encontrar con algo ahí bastante delicado, ¿ah? Pero el canto nos hablaba también bien claro, y la Biblia también es bien clara, y la Biblia no se contradice, ¿ah? Y ninguno de todos los santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ninguno contradijo tampoco la Biblia, y ninguno se contradijo a sí mismo, uno del otro. Siempre estuvieron de acuerdo, siempre como fueron guiados por el Espíritu Santo, entonces ellos siempre estuvieron bien cimentados en lo que era la palabra de Dios. Dice así: así ha dicho Jehová. Pon atención a lo que dice ahí, Jeremías 17:5. Maldito el hombre o maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Pues escucharon lo que dice ahí? Maldito el varón que confía en el hombre. El canto decía que hay poder en ¿quién? En Jesús. Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema o un problema de lo que encontramos aquí? No en el texto, sino en lo que dice el texto, ¿ah? A donde está refiriendo. Si el poder está en Jesús, ¿por qué muchas veces el ser humano se dirige hacia el hombre, hacia el mismo hombre? Mayormente cuando alguien tiene una cierta preparación, un cierto estudio secular, el hombre busca siempre al hombre, ¿verdad? Para un consejo, para buscar algún cierto conocimiento de aquella persona por lo que sabe, ¿verdad? Y en las cosas materiales todo pues, hasta cierto punto es bueno, ¿no? Porque viene siendo bien, si tiene un conocimiento mayor, se acerca uno a él, ¿verdad? Pero a veces se llevan las cosas más allá, y cuando hay alguna necesidad de un ser humano, el mismo ser humano busca al ser humano para que lo ayude. Ahora, ¿qué poder tiene el ser humano para ayudar al ser humano? Ninguno, ¿verdad? El poder está en Cristo, en Dios, y el poder viene de Dios. ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, a veces la confianza está más en el hombre que en Dios. Y eso viene siendo uno de los problemas. Y cuando uno cuando uno quita los ojos de Dios para ponerlos en el hombre, ahí es donde empiezan los problemas. Porque se desvía uno de Dios y empieza uno a dirigirse por lo que el hombre cree, por lo que el hombre piensa, por lo que el hombre dice, y no por lo que Dios dice y por lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quién mejor que Dios conoce realmente y sabe qué es lo que nosotros necesitamos? ¿No? Porque Dios conoce nuestra mente, nuestros corazones aún mejor que nosotros mismos. Y el hombre no se conoce ni siquiera a uno a sí mismo. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, aquí empiezan los problemas. Vamos a ver ahora Ezequiel capítulo 22. Pero cuando nosotros o cuando el ser humano pone los ojos en el hombre, entonces empieza a alejarse de Dios, empieza a apartarse de Dios, y después, una vez que se encuentra lejos de Dios, dice: Dios me dejó, Dios se alejó de mí, Dios se ha apartado de mí, ya no me escucha, no me quiere escuchar. Pero no se pone a pensar que es el mismo hombre que se alejó de Dios. Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre está, y siempre está dispuesto a escucharnos y presto a escucharnos. Pero el hombre, como siempre está inclinado hacia el mal y no hacia el bien, el hombre es el que se aparta, y después de apartarse dice: Dios se alejó de mí. O sea, viene a culpar a Dios.
Cuando el problema es el mismo ser humano, el mismo hombre. Y cuando nos apartamos, entonces, ¿quién busca a quién? Estábamos con Dios y nos alejamos. Y nos buscamos en uno mismo. Y luego, entonces, en lugar de todavía en la gran misericordia de Dios, el amor de Dios, en lugar de que nosotros busquemos a Dios, Él busca. Pero hay algo hacia donde va dirigido el tema. Y el tema va dirigido hacia que nosotros busquemos. ¿A quién busca a Dios y para qué lo busca? Para salvar. Vamos a basarnos en esas dos preguntas, en esos dos temas. ¿A quién busca a Dios y para qué lo busca? ¿A quién Dios siempre ha buscado? Y algo que dice aquí este texto en Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Ezequiel 22 versículo 30. Ajá. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Fíjese, note bien lo que dice el texto. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. O sea, las palabras que está usando ahí. ¿A quién Dios estaba buscando? ¿A quién Dios busca? Al hombre. ¿Y para qué lo busca? Según a donde nos lleva el texto, lo que nos dice ahí es para que se ponga enfrente de Dios en favor de quién? De la tierra. O sea que Dios está buscando a alguien que interceda por el mundo, o por su pueblo, por la humanidad. Pero el problema es que cuando el hombre, nos decía el otro texto, que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, cuando el hombre se pone, quita los ojos de Dios y pone sus ojos en el mismo hombre y se aleja de Dios, entonces Dios empieza a buscar, ¿y dónde está? Y dice, y no lo hallé. Porque ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde está el hombre? Con el hombre. O sea, lejos de Dios. O sea, Dios empieza a buscar a alguien que interceda y no encuentra, porque el hombre que estaba con Dios se apartó de Dios, se alejó de Dios y puso mejor sus ojos en otro hombre. Y cuando Dios empieza a buscar a alguien que interceda, a alguien que clame a Él por misericordia, por amor a la humanidad, por amor a los seres humanos o a su pueblo, y no lo encuentra, porque se ha desviado de Dios, porque se ha apartado de Dios, ha quitado los ojos de Dios y los ha puesto donde no debe. Porque el poder no viene del mismo hombre, sino viene de Dios. Pero a veces confiamos, o a veces el hombre se inclina a confiar más en el hombre porque lo tiene enfrente, porque lo está viendo, porque lo está escuchando por un cierto grado de conocimiento, y aparta sus ojos de Dios y los pone en el hombre. Y cuando Dios viene y empieza a buscar, no lo encuentra. Pero Dios empieza a buscarlo. Entonces dice que siempre busca a Dios a alguien que se interponga entre él y el ser humano para que no destruya la tierra. O sea, pero el asunto es que dice Dios, busqué a alguien que intercediera y no lo hallé. No dice, qué triste. Esto sucedía con el pueblo de Israel en aquel tiempo. De Israel literal. Y entre el problema que había ahí, Dios buscó a alguien que se interpusiera, o sea, alguien que intercediera por aquel pueblo y no lo encontró. Y entonces vienen los problemas. Vienen los problemas por haberse apartado de Dios, por haber quitado los ojos de Dios y puesto los ojos en el hombre. Vamos a ver aquí, Isaías capítulo 1,
versículo 2. Y atrasito nomás. Isaías capítulo 1, versículo 2. Que aún, aunque nosotros nos apartemos, aunque el hombre se aparte y Dios nos empieza a buscar, aún Dios todavía en su misericordia no solamente nos busca, sino habla. Y nos dice ahí Isaías 1, 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Imagínense dónde va el problema. O sea que después que Dios creó al hombre, lo formó, lo hizo a su imagen y semejanza, ahora el hombre se aparta de Dios. Ahora el hombre se aleja de Dios, quita los ojos de Dios y se va hacia el mismo hombre, cosa que es creación también de Dios. ¿Sí? Y luego dice Dios que los engrandeció el hombre, al ser humano, o sea, llamándolos son hijos míos. Y luego dice, o sea, les di mis bendiciones, estuve con ellos, los levanté, los crié. Y después dice, y ellos se rebelaron contra mí. Imagínense el problema del hombre. Y todavía el hombre, después de quitar los ojos de Dios, apartarse de Dios, todavía dice, Dios se alejó de mí. Imagínense. No creo que ese es un problema serio, más bien una sinvergüenzada, ¿no? Malagradecido. Si nosotros nos ponemos o sea, como hijos terrenales, ¿no? De nuestro Padre también terrenal, ¿no? O sea, nuestros padres nos dan la vida, nos crían, nos mantienen, por decir, desde niños hasta que somos jóvenes, adultos, nos casamos y ya nos vamos, cada quien por su camino. Y cuando estamos allá nos olvidamos de los padres. Y en este caso, como nosotros estamos aquí, nuestros padres están allá en otro país, en el país que seamos. Y cuando los padres necesitan algo allá y nos hablan, nos llegan a hablar, necesitamos que nos ayuden y todo, y o algo sea económico, sea por lo que sea, ¿no? Y necesitan una ayuda y nos hablan para que lo ayudemos. Y todavía hay hijos que les dicen, no tengo, no puedo. O sea, ¿qué estamos siendo así? O sea, que después que aquellos padres nos dieron la vida, nos crearon, toda la vida prácticamente, no toda una vida. Nos dieron todo, nos vistieron, nos dieron comida, nos dieron zapatos. Y siempre estuvieron al pendiente de nosotros, en lo bueno, en lo malo, porque hasta la enfermedad, ¿no? Siempre la atención. Y al final cuando nos piden algo, lo hacemos a un lado. Estamos siendo ¿qué? Agradecidos. Egoístas. ¿Sí? Imagínense, ahora Dios dice, yo los creé, yo los formé, los hice y nos hizo para gloria de Él. Y ahora Dios, o sea, cuando el hombre es engrandecido, quita los ojos de Dios, pone los ojos en el hombre y Dios empieza a buscarlo ahora y no lo encuentra, porque el hombre está ya metido en el mismo hombre, puesto los ojos entre el mismo hombre, el mismo ser humano que no tiene poder alguno. Y todavía Dios así le habla. ¿Qué es lo que Dios andaba buscando? Vamos a Nehemías 25:6. Vamos a empezar ahí. ¿Qué es lo que Dios andaba buscando? ¿Qué es lo que a quién Dios busca y para qué Dios busca? Nehemías 25. Números 25. Números 25. ¿Números o Sí. Nehemías? Números 25. Sí, vamos a
de algo que sucedía, o sea, algún problema que cuando el hombre se aparta, pues ya que quita los ojos de Dios. Número 25. Número 25. Número 25, versículo 6. Cuando el hombre se aparta de Dios, se aleja de Dios, quita los ojos de Dios y los pone en el hombre, empiezan los problemas en el mismo ser humano, el mismo hombre, y no lo mira hasta que Dios lo empieza a buscar. Dice el versículo 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, aquí nos habla de que el hombre, una vez que se apartó de Dios, empezó a hacer lo que él quiso. Si ustedes van ahí a la historia empieza desde el capítulo 22 de Números hasta el capítulo 25. Y el hombre empezó a mezclarse, dice, o a buscar fuera del pueblo de Dios otras cosas que no debía. No se conformó con ir a buscar allá afuera, sino que aún cuando encontró allá afuera, lo trajo. Y dice ahí que lo trajo en presencia, dice, ¿sí? Lo trajo ante los ojos de Moisés. O sea, que lo trajo, dice, no solamente lo trajo hacia el pueblo de Dios, adentro del pueblo de Dios, sino que lo trajo adentro del templo de Dios, que ahí es donde estaba Moisés. Entonces, el hombre todavía, a pesar de que se aleja de Dios, se aparta de Dios, no se conforma con hacer lo que él quiere allá, sino que todavía lo trae, dice, a donde está Dios todavía. Empieza a hacer lo malo, empieza a hacer todo lo que él quiera, gozar su vida, pero aún así no se conforma y él quiere estar acá adentro, pero haciendo lo malo. Quiere estar con Dios, pero haciendo lo malo. Y vamos a Éxodo capítulo 32. Vamos a ver ahí otro detalle. Éxodo capítulo 32. Versículo 4 y versículo 5. Y vamos a encontrar también ahí otro problema también serio que empieza a hacer el hombre cuando se aleja de Dios. Éxodo 32, 4 y 5. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, dice, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Imagínense, ¿a quién le pusieron el nombre de Jehová? ¿El becerro? No, un becerro. O sea que no se conformaron con hacer lo que ellos querían, su ruidera ya, su bullicio, y se hicieron un dios que ellos pudieran ver de oro. Y no se conformaron con hacer un becerro de oro, o sea, un dios de oro que ellos pudieran ver, que ese fue el que los sacó de Egipto según ellos. O sea, hasta dónde habían llegado allá. Una vez que empezaron a alejar sus ojos de Dios, empezaron a buscar otra cosa, contraria a lo de Dios, cuando Dios mismo los había sacado de allá de la esclavitud de Egipto. Y se hacen un becerro y todavía le hacen un altar para poner el becerro, imagínense. Y no solo le hacen un altar, sino ahora hasta le ponen el nombre de Jehová. ¿Saben para qué le pusieron el nombre de Jehová? Los hermanos. Para que Dios no se enojara, porque él era su Dios. Imagínense nomás hasta dónde es capaz el hombre de llegar cuando aparta los ojos de Dios, cuando quita los ojos de Dios y los pone en el hombre, en el mismo hombre, porque empieza a hacer lo que él quiere
empieza a hacer lo que a él le gusta, lo que a él le llama la atención, y ya no hace lo que Dios dice. ¿Sí? Éxodo capítulo 14, versículo 14 y 15, ahí nomás, unas páginas atrás. Capítulo 14, versículo 14 y 15. Para que después de todos estos problemas, las cosas, aún en la misericordia de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Jehová peleará, dice, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y en el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Imagínense. Cuando Dios empieza a buscar al hombre y lo llama, todavía le dice que Él va a pelear por ellos, que Él va a pelear por su pueblo. Pero empieza a buscar a su pueblo. Lo único no es lo que está haciendo el pueblo de Israel, sino hacia quién se dirigió Dios para buscarlo. A Moisés empieza, entonces empezamos a entrar a quién Dios está buscando y para qué busca. Que a pesar de la rebelión, a pesar de que el hombre se aparta de Dios, Dios en su gran misericordia y su grande amor empieza a buscar él también al hombre. Y no solo empieza a buscar al hombre o a su pueblo, a su iglesia, sino busca a alguien que interceda por aquellos, por los hombres. Y busca al hombre también, ¿verdad? Pero ahora, ¿a quién busca Dios? ¿A quién está buscando Dios? En Éxodo, en el capítulo 32, ahí nos empieza a decir a quién busca y para qué lo busca. Las dos cosas están en este mismo texto, la misma cita. Éxodo 32, versículo 11. Y en este caso Dios buscó a Moisés. Miren lo que hace Moisés. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Imagínense. El hombre se aparta de Dios, hace lo que él quiere y no se conforma con hacer lo que él quiere, sino aún las mismas abominaciones o maldades que hace allá afuera las trae dentro del pueblo de Dios y corrompe al pueblo de Dios también. Y no solamente lo trae adentro del pueblo de Dios, sino que también lo trae, dice, dentro del templo en presencia de Dios. Imagínense. Y como es tanta ya la maldad, es tanto el problema del hombre cuando se aparta de Dios y trae adentro del pueblo de Dios para contaminar al pueblo de Dios, Dios todavía, es cuando Dios empieza a hacer su trabajo y empieza a buscar a alguien. ¿Qué decía el texto? ¿Para qué lo buscaba? Para que oraran, para que clamaran, alguien que intercediera por aquel pueblo que se contaminó, por uno que trajo esa contaminación adentro de su pueblo. Entonces, Dios a quien anda buscando es a un intercesor, a alguien que interceda por su pueblo que se ha desviado de Dios,
alguien que interceda, que ore por su pueblo, porque se ha apartado de Dios, porque ha quitado los ojos de Dios y lo ha puesto en los ojos de los hombres. El primer texto que leímos decía, maldito el varón que pone o que confía en el hombre. Ese es el problema cuando el hombre pone los ojos en el hombre. Se empieza a desviar, se empieza a perder, empieza a hacer barbaridades y medias. Y después cuando está en sufrimiento, entonces culpa a Dios de lo que está pasando, cuando Él fue el que se alejó de Dios. Y en su misericordia Dios todavía, a pesar de que empieza a avanzar los problemas, empieza a crecer los problemas, las dificultades, y que aún todavía lo traen dentro del pueblo de Dios, dentro entre los hijos de Dios, Dios tiene misericordia de ellos y Dios empieza a buscar a alguien que interceda por ellos. ¿Por qué? Porque los ama. Y empieza a buscar a un intercesor, y aquí encuentra a Moisés, y Moisés dice, ora en presencia de Jehová por ellos. El primero que intercede por el pueblo de Dios. ¿Quién más hace esto? Vamos a raíz de esto, ¿a dónde viene lo demás? ¿Qué es? O sea, siempre cuando Dios busca a alguien es porque Dios tiene puesto a alguien al frente de su pueblo, ¿cierto? Entonces, cuando Dios empieza a buscar a un intercesor, ¿a quién Dios anda buscando? Aquellos que dirigen su pueblo. ¿Quién era Moisés? Un líder. Alguien que Dios había escogido para guiar a su pueblo. O sea, un guía espiritual. O sea, si nos habla aquí el texto, entonces nos está hablando a los líderes, a todos aquellos que guían al pueblo de Dios, todos aquellos que están al frente del pueblo de Dios para guiarlo por el camino del bien, para guiarlos hacia Cristo, para guiarlos a que se encuentren con Dios. Pero muchas veces son los mismos que apartan los ojos de Dios y ellos empiezan a crecer por ellos mismos, a ensalzarse, a retribuirse trabajos o obras que no es de ellos, sino de Dios. Y empiezan hasta decirse, esta es mi iglesia o este es mi pueblo. Y si yo preguntara cuándo aquella persona murió por aquella iglesia, cuánta sangre derramó aquel hombre que dice eso por aquella gente, ¿quién fue el que derramó la sangre? Jesús. ¿Quién dio su vida por toda la humanidad? Jesús. ¿Ah? Y entonces, ¿dónde queda entonces el decir, esta es mi iglesia o estas son mi iglesia? Pero el problema es que cuando nosotros apartamos los ojos de Dios, entonces empieza a trabajar la mente humana, el conocimiento humano, y empieza a ser exaltado el hombre en lugar de ser exaltado Cristo Jesús. Pero no todos hacen lo mismo. Miren lo que dice Números. Números capítulo 25, versículo 11, versículo 6, 8. Y el versículo 6, 7 y 8 de lo que nos habla Números 25. ¿Número qué? Números 25. Sí, Números capítulo 25. Números capítulo 25. Ya se me perdió el número. Números capítulo 25, versículos 6, 7 y 8. Miren lo que dice ahí. O sea, repetimos el mismo versículo en ese momento. Dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una mayanita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Y miren lo que hacían los líderes. Miren dónde estaban los líderes en este momento. ¿Sí?
o dónde deberían de estar todos los que dirigen el pueblo de Dios, los que guían al pueblo de Dios, lo que deben de estar haciendo. Dice que aquel hombre había traído ante los ojos de Moisés a aquella mujer, y dice, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras, dice, lloraban ellos a la puerta del tabernáculo y de reunión. Dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ni siquiera fue uno de los líderes quien se levantó para defender a su pueblo, o para estar entre él y su pueblo, sino este hombre, este varón, dice, se levanta, toma una lanza y mata a aquella pareja. ¿Sí? Porque era tanto el problema que eso solamente lo habían traído al pueblo, sino que lo traen en presencia de Moisés, de los líderes. ¿Y dónde estaban los líderes? Dice ahí, llorando y clamando a Dios en la entrada del templo. Pero aquel hombre lo mira, dice, y ve el problema, y el problema es porque a consecuencia de que se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios, el pueblo de Israel estaba muriendo, había mortandad y no cesaba. Y los líderes del pueblo de Dios que estaban guiando al pueblo de Dios estaban, dice, llorando y clamando en la puerta del templo. Pero aquel hombre viene, dice, y toma aquella espada y hace justicia. Estaba reflejando la justicia de Dios, juicio de Dios. Y solamente, dice, así se detuvo aquella mortandad. O sea, dejó de morir gente, dejó de morir personas, consecuencia de haber apartado los ojos de Dios, de haberse retirado de Dios. O sea, que aquel hombre era un intercedor también, intercesor. Abogó por el pueblo de Dios. Y si aquel varón no se levanta y hace aquella justicia, la mortandad hubiera avanzado, hubiera seguido. Pero ¿dónde estaba Moisés, que había intercedido anteriormente por el pueblo de Dios? Y por los otros líderes, dice, estaban llorando y clamando a Dios en la entrada del templo. Díganme ahora, ¿dónde están los líderes de Dios ahora? ¿Dónde están los que dirigen al pueblo de Dios ahora en este momento? ¿Estarán haciendo lo mismo que hacía Moisés, como estaban allá, como dice el texto, que están a la puerta del templo por todos los problemas que están pasando, llorando y clamando a Dios? No. Entonces estamos en problemas. Entonces, cuando Dios está buscando lo que nos decía ahí Isaías, entonces por eso es que Dios busca y no encuentra. Porque ¿dónde están sus líderes entonces? ¿Dónde están los que están guiando al pueblo de Dios? ¿Dónde deberíamos de estar, o dónde deberían estar los líderes de Dios? Dice, llorando y clamando a Dios. Entonces, ¿a quién busca a Dios? A quien Dios mismo puso para guiar a su pueblo. ¿Y para qué los busca? Para que oren, clamen a Dios, para que intercedan por el pueblo de Dios, porque ellos son los guías espirituales. Son los guías espirituales que Dios puso para guiar a su pueblo hacia Cristo, para que intercedan por el pueblo de Dios mismo. ¿Quién más hace esto? Vamos a ver. Génesis capítulo 18, versículo 23. Vamos hasta el Génesis. Y ahí nos va a hablar de alguien también cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, que Dios andaba buscando.
qué es lo que Dios encontró en el camino cuando se dirigía hacia Sodoma y Gomorra para destruirlo. Dios se encuentra con alguien. Génesis 18, versículo 23. Solo vamos a leer este texto, porque la historia nos dice que Dios se encuentra, o sea, en dirección hacia Sodoma y a Gomorra. Dice, Dios se desvía del camino y se dirige hacia donde estaba viviendo Abraham, hacia su amiga, ¿verdad? Que le quedaba de paso hacia Sodoma y a Gomorra. Pero no fue casualidad que Dios se apartara, se desviara de ese camino y se dirigiera hacia donde estaba Abraham, sino Dios buscaba algo. O sea, obviamente Dios buscaba a alguien y ese alguien que encontró ahí era Abraham. Ahora, ¿para qué lo buscaba? Para que intercediera por su pueblo. ¿Verdad que sí? Para que intercediera por Sodoma. Antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios buscaba a alguien, a un intercesor. Alguien que clamara por aquellas personas. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué estaba haciendo Abraham aquí? Intercediendo por el pueblo de Dios que estaba intercediendo por aquella humanidad. Y le empieza a entablar una plática ahí con Dios y a decirle y a menorar, a ir quitando y poniendo, y si hubieran todos esto, y si hubieran esto. Y le empieza a contar ahí una historia, ¿no? Con tal de que no destruyera a Sodoma y a Gomorra. Pero sabe que no hubo justos ahí, ni la menor cantidad que Abraham pedía, que eran 10. Solo se encontraba Lot, 2 y su esposa, son los que salieron. Pero Dios siempre ha buscado a alguien que interceda por su pueblo para que no sea destruido, o para que la calamidad se detenga, para que los problemas se detengan. Dios siempre ha buscado a alguien que interceda y clame a Él, ore a Él. Eso es lo que Dios busca. Pero muchas veces como líderes, como guías espirituales de Dios, a veces los mismos guías espirituales necesitan ser encontrados por Dios primero. Porque a veces no saben a dónde ir. Cuando el hombre aparta los ojos de Dios, se encuentra en problemas serios. Y en lugar de ser una ayuda, a veces hacemos una piedra de tropiezo. Nehemías 1:4. Nehemías 1:4. Y aquí nos vamos hasta de cuando el tiempo del pueblo de Israel, pero ahora era para Jerusalén. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dios sabe cuánto nosotros necesitamos. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Sabe de nuestros problemas. Aún antes que nosotros se los contemos, Él lo sabe. Pero Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que le digamos a Él nuestros problemas. Dios quiere que le pidamos a Él. Pero Dios, cuando pone a sus líderes, cuando Dios pone a sus guías espirituales para guiar a su pueblo, Dios busca a aquellos líderes para decirles a ellos, capítulo 1, Nehemías capítulo 1, versículo 4, nada más atrás de Salmos, después de Samuel, de Crónicas, adelante de Crónicas. Entonces Dios empieza o busca a sus guías para darles a ellos las instrucciones de lo que tienen que hacer, de hacia dónde y cómo van a guiar a su pueblo. ¿Ah?
Pero cuando el pueblo se encuentra en problemas, entonces los guías espirituales son los que tienen que buscar a Dios. Y mire lo que dice ahí el versículo 4, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Entonces, lo que Dios andaba buscando aquí también era alguien que intercediera por el pueblo de Dios. ¿Verdad? Dios pone a Nehemías a guiar a su pueblo. Y lo que Nehemías, lo primero que él hace es interceder por el pueblo de Dios. ¿Sí? Y no solamente interceder por él, sino ahí nos vienen presentando lo que ellos hacían como los guías espirituales para poder guiar al pueblo de Dios, intercediendo, clamando, y dice, llorando por el pueblo de Dios, ayunando. O sea, tanto era el amor a Dios que ellos amaban también al pueblo de Dios y clamaban a Dios que tuvieran misericordia por el pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios se había apartado de él, había quitado los ojos de Dios. Pero Dios lo que estaba buscando era aquellos líderes, alguien que para que intercedieran por el pueblo de Dios, para que tuvieran misericordia de Dios. Pero muchas veces Dios busca y dice y no encuentra aquellos líderes. Dios busca y no encuentra quien interceda por su pueblo. No encuentra a quien interceda por la humanidad, por el hombre. Y eso es lo que Dios busca. Quien interceda por el pueblo de Dios. Un intercesor es lo que Dios anda buscando. Alguien que ore, alguien que clame a Dios por misericordia. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 6. Cuando aunque el pueblo de Dios o aunque el hombre se aparte de Dios, Dios lo busca y Dios es grande y misericordioso. Perdón. Pero ¿qué es lo que Dios anda buscando? Un intercesor, alguien que interceda por su pueblo, alguien que interceda por el hombre. Y en estos problemas en el cual se encuentra el mundo hoy, lo que Dios anda buscando es eso también. Pero ahora no solamente busca a sus líderes. Pues vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que Dios anda buscando? En esta última buscamos el intercesor que Dios busca. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 6. Y dice la palabra de Dios, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire, todo lo que estaba haciendo Daniel en ese momento para interceder por el pueblo de Dios. Y dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Miren lo que dice Daniel, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaba la gente? Estaba con los ojos en el hombre, puestos en el hombre.
se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios. Y Dios los empieza a buscar y no encuentra. Pero Dios, en este caso, de lo que ya venimos viendo, Dios ha encontrado intercesores. Dios ha encontrado a grandes líderes que intercedieron por el pueblo de Dios, que amaban no solamente a Dios, sino que amaban al pueblo de Dios. Líderes que no decían, esta es mi iglesia, este es mi pueblo, sino que decían, ten misericordia. Viendo Moisés que dice, por el pueblo que tú sacaste. ¿De quién estaba diciendo Moisés que era el pueblo? De Dios. De Dios. Moisés no dijo, ten misericordia del pueblo que yo saqué de Egipto, sino dice, ten misericordia del pueblo que tú sacaste de Egipto, porque Dios a quien había buscado era Moisés para guiar a su pueblo. Y todos los líderes aquí que nos vienen hablando, ellos intercedían y ninguno se retribuyó, ten misericordia por mi pueblo, por mi iglesia, sino siempre dijeron, ten misericordia por tu pueblo, por tus hijos. Y Daniel nos dice más explícitamente las consecuencias o el problema en el que estaban. O sea que no solamente estaban lejos de Dios, sino dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos hecho rebeldes, dice. No, nos hemos apartado de tus mandamientos, o sea que andaban haciendo todo lo que ellos querían. Había vuelto el ser humano desobediente, porque al apartarse de Dios, al alejarse de Dios, el hombre empieza a hacer todo lo que se le place. ¿Sí? Anda en los deseos de la carne. Y el versículo 6 dice, hemos desobedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, dice, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea que Dios les había mandado todavía a los profetas y ni siquiera habían hecho caso, porque sus ojos estaban puestos no en Dios, sino en el mismo hombre. Y hoy en día, ¿cuánto sucede de esta manera? Dios manda un mensajero tras otro mensajero a su pueblo para que les hable de Él, para que busquen a Dios, para que se acerquen a Dios. Pero como aquel que mandó Dios, aquel que llevó el mensaje, aquel que llevó la palabra de Dios, no tiene ninguna preparación, entonces no lo escuchan. Y prefieren escuchar a alguien que sí saben que tiene preparación. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso hoy mayormente en nuestros días? Están en el hombre. Exacto. Porque el hombre ha quitado los ojos de Dios y ha puesto los ojos en el hombre. Entonces a quien mira el hombre es al mismo hombre. A la preparación, ponen a la preparación, al estudio secular por encima de Dios mismo. Ese es el problema en el que nos encontramos hoy en día. Y mayormente hoy en día Dios anda buscando a alguien que interceda, alguien que clame a Él, alguien que interceda, que ore, que llore, que clame por el pueblo de Dios. Pero muchas veces el hombre ora, pero no ora como aquellos líderes, como al libro de Joel. No ora como aquellos otros líderes que siempre oraron por el pueblo de Dios, que lloraron, que clamaron, que ayunaron, y diciendo en palabras, el pueblo que tú guiaste, o tu pueblo que tú sacaste, sino claman a Dios diciendo, mi iglesia, mi pueblo. O sea, adueñándose de algo que no les pertenece, adueñándose de algo que no nos pertenece. Porque aunque Dios nos haya puesto como guías espirituales, como guías
de su pueblo, para guiarlo hacia Él, para llevarlos hacia el camino de la vida eterna, hacia Cristo Jesús, nos retribuimos algo que no nos merecemos ni nosotros mismos. Ni siquiera nos merecemos el cargo de guías espirituales o de guías del pueblo de Dios. Y ese es el problema, que cuando nosotros nos retribuimos algo, empezamos a desviar al pueblo de Dios, a alejarlo de Dios, en lugar de llevarlo hacia Dios. Y cuando Dios busca a sus líderes, cuando Dios busca a sus guías espirituales, es con un propósito. Cuando Dios pone a sus líderes ante su pueblo, los guías, los que van a guiar al pueblo de Dios a avanzar hacia adelante, es con un propósito. Por eso los líderes tienen, o como líderes debemos de estar siempre agarrados de Dios, firmes en Dios, para saber hacia dónde vamos a llegar a llevar a su pueblo. Pero muchas veces hasta los mismos líderes nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué les digo? ¿A dónde los llevo? Imagínense, ¿dónde está la mente de los guías espirituales? Cuando ni siquiera debimos de preguntar, ¿qué leímos ahí en Éxodo 14? Que decía, cuando Moisés clama a Dios para ayudar al pueblo de Dios, y Dios lo regaña, le dice, ¿y qué clamas a mí? ¿En dónde estaba Dios? Con Moisés. Él era intercesor, él era el guía espiritual del pueblo de Dios, y todavía le pide a Dios, ¿y ahora qué hago? Si se supone que está con Dios, si el guía espiritual está con Dios, ¿qué autoridad tiene el guía espiritual? La de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿y qué clamas a mí? Dile al pueblo de Dios, dile al pueblo que avance. Le dice, extiende tu mano a la vara y se abre el mar. Ahí estaba el poder de Dios. Pero hoy en día lo que Dios busca, Dios busca hoy en día a un Moisés, a un líder espiritual. Un líder, un guía espiritual que guía al pueblo de Dios, que le diga al pueblo, avancen, marchemos, sigamos adelante, no se detengan. Pero muchas veces los líderes son los mismos que tienen que ser empujados por otros, por Dios mismo, porque no saben a dónde ir, no saben qué hacer, porque apartan los ojos de Dios y ponen los ojos en el mismo hombre. Y no saben hacia dónde llevar al pueblo de Dios. Dice Joel capítulo 2 versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ¿a cuánto tiempo? Cercano. ¿Qué debe de estar haciendo el pueblo de Dios en este momento? Los líderes, los guías espirituales del pueblo de Dios en este momento. Acercándose a Dios. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. En Sión es el mismo pueblo de Dios. Y el santo monte es donde está Dios. Y si está con nosotros, entonces el pueblo de Dios es aquel santo monte. ¿Y dónde deben estar los líderes? ¿Qué es lo que debe estar haciendo? Dice, tocad la trompeta en el pueblo. Sonad, dice, la alarma en mi pueblo. Que dice, alertar al pueblo de Dios, a la humanidad entera, al hombre, porque su día, dice, está cercano. Como decía ahí entre medio, dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, dice, porque viene el gran día de Jehová. Y muchas veces, en lugar de sonar aquella trompeta, de darle un sonido certero, de sonar la alarma,
como centinelas, como dice Ezequiel, que Dios ha puesto como centinelas, y de sonar la alarma, de alertar al pueblo de Dios. Muchas veces aquellos centinelas están dormidos. Viene el enemigo y arrasa con todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el centinela ni cuenta se dio que el enemigo venía y no sonó la alarma.